América Latina, un continente que parece estar, desde hace décadas, en una encrucijada permanente. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿El del libre mercado a ultranza? ¿El de un Estado que interviene más? ¿O quizás algo totalmente distinto? Hoy vamos a meternos de lleno a desglosar esas fuerzas políticas y económicas que han definido esta lucha constante. Para entender la situación actual, todo parte de esta pregunta. Una pregunta ideológica que, en el fondo, define casi todo el conflicto principal de las últimas décadas en la región. Y ojo, que sigue más vigente que nunca. Y bueno, para poder comprender los grandes cambios que vimos en el siglo XXI, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, al modelo que dominó los años 90, porque fue ahí donde se sentaron las bases para todo lo que vino después. A ver, en los 90 el neoliberalismo se expandió por toda América Latina. Pero, ¿qué significaba eso en la práctica? Pensémoslo así. Era un modelo donde el capital privado tenía un poder casi absoluto, donde las economías de nuestros países se subordinaban a los intereses financieros de Estados Unidos y de Europa, y donde parecía que la solución para todo era vender las empresas del Estado. Fue sin duda la gran era de las privatizaciones masivas. Pero, ¿acaso este nuevo orden se aceptó así sin más? Para nada. Como bien señala el análisis, este modelo económico generó una resistencia popular intensísima. Un ejemplo clave que muchos recordarán fue el Caracazo en Venezuela, una verdadera explosión social que dejó al descubierto las grietas profundas y el enorme descontento que estaba generando el sistema. Y claro, de toda esa resistencia nació una respuesta. Vamos a ver ahora la famosa ola de gobiernos progresistas que, impulsados por ese descontento popular, llegaron al poder justo con el cambio de siglo. Esta línea de tiempo nos muestra los momentos clave, los hitos que marcaron esta nueva era. Todo arrancó con la elección de Chávez en Venezuela. Luego tomó una fuerza tremenda con la rebelión popular en Argentina contra las políticas de austeridad y con el ciclo de insurrecciones en Bolivia. Pero el punto culminante, la gran foto de esa época, fue en 2005 con la derrota del ALCA, ese gigantesco proyecto de libre comercio que impulsaba Estados Unidos. Fue una victoria simbólica enorme para la autonomía de la región. Aquí se ve el cambio de paradigma en acción. El contraste es brutal. Se pasó de la subordinación a los mercados internacionales a buscar una mayor autonomía del Estado. Del neoliberalismo puro y duro a un claro repliegue de esas políticas. El Estado dejó de ser una herramienta casi exclusiva para la acumulación de capital y empezó a incorporar las demandas de la gente. Y este cambio tuvo un impacto real, tangible, en la vida de millones de personas. El análisis es claro. Hubo una mejora objetiva para las clases populares. Hablamos de mejores salarios, menos desempleo y la conquista de nuevos derechos sociales y democráticos. Y además, un dato no menor, la gente volvió a organizarse políticamente como no se había visto en décadas. Pero la historia nunca es tan sencilla, ¿verdad? El camino no fue un lecho de rosas, ni mucho menos. Este nuevo modelo tuvo que enfrentar problemas internos muy significativos y, por supuesto, una oposición poderosísima que no se iba a quedar de brazos cruzados. Por dentro, empezaron a aparecer grietas. En Venezuela, por ejemplo, la ineficiencia del Estado y la corrupción se convirtieron en un lastre muy pesado. En Bolivia, una derrota en un referéndum clave sembró un mar de dudas sobre el futuro del proyecto. Y en Argentina, la inflación y cierto estancamiento económico comenzaron a desgastar los logros del modelo. Y por fuera, la derecha encontró nuevas formas de contraatacar. El análisis usa un término muy interesante: golpismo institucional. En lugar de los típicos golpes militares del siglo XX, se empezaron a usar mecanismos parlamentarios para destituir presidentes. Los casos de Manuel Zelaya en Honduras y Fernando Lugo en Paraguay son los ejemplos más claros. Pero, y esto es muy importante, también intentaron golpes a la antigua. Hubo intentos claros contra Chávez, Evo Morales y Rafael Correa. ¿Y qué pasó? Fracasaron. Esto nos dice algo. La derecha reaccionaria no la tenía tan fácil en ese momento. El apoyo popular a estos gobiernos era muy fuerte. Todo esto, los avances, los problemas internos, la contraofensiva externa, todo nos lleva a la tesis central del análisis, al momento de decisión crítico para todo el movimiento progresista de la región.
Y así llegamos al punto de inflexión. La combinación de los problemas internos y la ofensiva de la derecha simple y sencillamente frenó en seco el impulso transformador de esa década. El modelo progresista se estancó. Y esta cita, que el análisis destaca de Álvaro García Línera, es potentísima. Encapsula a la perfección la elección fundamental que enfrentan estos movimientos. No parece haber un punto medio. Entonces, la encrucijada se define por dos caminos muy claros. El primero es retroceder, o sea, ceder, negociar con la derecha y, en esencia, administrar el capitalismo de siempre, quizás con un rostro un poco más social. El segundo camino es profundizar. Esto es radicalizar el proceso, confrontar directamente a las clases dominantes y sus intereses, para intentar una transformación del Estado desde la raíz. Como ven, las apuestas no podrían ser más altas. Y esto nos lleva a la conclusión, que subraya una idea clave. A pesar de todo, el futuro no está predeterminado. El final de esta historia aún no está escrito. Y aquí está el punto clave. No hay una opción segura. Radicalizar el proceso no es garantía de victoria. Pero ojo, retroceder tampoco evita la derrota. El resultado, en cualquiera de los dos escenarios, no está escrito en piedra. Entonces, si no está predeterminado, ¿dónde se decide el futuro? Según este análisis, se decide en lo que llama el terreno de la lucha. ¿Qué significa esto? Que el futuro no se define en los libros de teoría, sino en las calles, en las elecciones, en los conflictos reales y cotidianos entre las distintas fuerzas sociales y políticas. Y así cerramos esta revisión con una pregunta que refleja esa conclusión abierta de la fuente y nos deja pensando en la situación actual. Una pregunta que, para América Latina, sigue completamente en el aire.